Hola a todos, mi nombre es Lices Natal Estrada y el día de hoy vamos a resolver la fase 4 correspondiente a la asignatura de obligaciones jurídicas del programa de Derecho de la UNAT. El día de hoy entonces tenemos un caso práctico. El caso consiste en Claudia le presta 6 millones de pesos a su amiga Julia para que ésta se vaya de vacaciones por el Caribe y esta debe devolver el dinero el 20 de marzo del 2022. Llega la fecha de pago y Julia no le ha devuelto su dinero a Claudia, por lo cual Claudia va y la busca para exigirle el pago de la obligación. A lo que Julia le responde que no le va a pagar, ya que al 1 de marzo del 2022 esta le debe 5 millones de pesos por concepto de honorarios profesionales. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Cómo se pueden exigir estas obligaciones? ¿Cuáles son las salidas para este par de amigas, Claudia y Julia? Primero, podemos observar que se trata de un contrato de préstamo entre Julia y Claudia. Recordemos que el contrato de préstamo es aquel por el cual una de las partes entrega a la otra o una suma de dinero o un bien fungible para que la otra parte lo use y lo devuelva en cierto tiempo determinado. Para que este tipo de contrato sea válido, pues se requieren unos requisitos. El primer requisito es que las partes sean legalmente capaces de contratar. El segundo requisito es que las partes lo hayan hecho de manera libre, sin algún vicio de consentimiento. Ya bajo un objeto lícito, es decir, que la cosa prestada sea algo que se pueda devolver, usar y sin ningún inconveniente. Que el uso que se le da al objeto tenga una causa lícita, se puede utilizar para un fin lícito. Como podemos observar, el contrato entre Claudia y Julia cumple con todos estos requisitos. Y aquí entonces se observa que Julia se está obligando con Claudia a devolver cierta cantidad de dinero en un plazo pactado. Y Claudia pues se obliga a entregar la suma. Entonces vemos que se está dando la obligación de dar y recibir. Pero entonces vemos que pasado el momento de hacer exigible el pago, nos encontramos con que han cambiado ciertas situaciones y Julia dice que no va a devolver el dinero porque Claudia le debe 5 millones. En este caso, entonces podemos utilizar y operar la figura jurídica de la compensación, el cual es un modo para extinguir las obligaciones que se contraen con terceros. ¿Cuándo opera la obligación? Recordemos que la compensación opera cuando tanto el deudor como el acreedor en dos deudas distintas tienen la misma figura. En una son el deudor y en otras el acreedor y viceversa. Entonces, en este momento se permite la compensación. En este caso se trataría de una compensación legal, ya que se operaría por medio de la ley. Para poder realizar la compensación legal, entonces Julia y Claudia deberían primero demostrar que la obligación es recíproca, es decir, que ambas partes sean a la vez deudoras y acreedoras entre sí mismas, y que esto se haya hecho por derecho propio. En este caso vemos que aplica perfectamente porque Claudia le prestó a Julia y Julia trabajó con Claudia, entonces eso le hace lugar a que Claudia le dé una otra suma de dinero. Entonces ambas son acreedoras y deudoras en dos deudas completamente diferentes, pero como es la misma persona, las mismas dos personas, Claudia y Julia, entonces vemos que aplica perfectamente. También vemos que la obligación es líquida, hay un importe determinado. Claudia prestó 6 millones a Julia, pero también vemos que Claudia le debe a Julia 5 millones. Entonces las cuantías son determinables y específicas. Vemos también que la obligación es exigible, tenían unos periodos fijos para pago. Vemos que la obligación es fungible y homogénea, es decir, ambas es lo mismo, se habla de dinero que se adeudan entre ellas. Entonces la obligación es del mismo género y la misma calidad, es dinero. La compensación se extingue hasta el monto que alcance según sean las deudas. Esto quiere decir que en el caso de Julia y Claudia, Claudia prestó 6 millones a Julia y Claudia le debe a Julia 5 millones. Es decir, que la obligación se va a extinguir hasta por el monto de 5 millones y Julia debe devolver el millón que adeudaría a Claudia. En conclusión, para responder a las preguntas, entonces podemos inferir que
Sí, se cumplen los requisitos para obligarse entre ambas partes, ya que tanto Claudia y Julia son personas capaces, suscribieron por derecho propio una deuda, la deuda es homogénea del mismo nivel, consintieron libremente y el objeto del préstamo era completamente lícito. Vemos entonces que como ambas tienen dos deudas obligadas entre sí mismas, donde ambas son acreedoras principales en una deuda y deudoras principales para la otra, entonces puede aplicar perfectamente la compensación legal. Y entonces recordemos que la compensación es un medio para extinguir las deudas cuando solo opera la compensación, cuando tanto el deudor y acreedor son los mismos en dos deudas diferentes. Entonces esto quiere decir que como vemos en este caso, aplica perfectamente. Claudia en la primera deuda es la acreedora, prestó 6 millones y Julia es la deudora principal. Y hay otra situación viceversa donde ahora es Julia la acreedora principal y Claudia es la que debe 5 millones por concepto de honorarios. Por esto la deuda se neutraliza. Revisando el Código Civil vemos que para este caso aplican los siguientes artículos. En el artículo 2221 encontramos todo lo referente al mutuo préstamo, el cual es un acuerdo en que una de las partes entrega una suma de dinero o un bien fungible y la otra parte se obliga a devolverlo o a pagar esa suma en un plazo determinado. El artículo 2224 que habla sobre los préstamos en dinero específicamente, que vemos que es la primera situación presentada en este caso. El artículo 1714 que es el que rige los términos de la compensación y ese mismo artículo pues explica cuándo sucede la compensación y en qué caso se puede extinguir la deuda. Y también aplica el artículo 1715, el cual es el que explica cuándo opera la compensación legal, que es la que hemos determinado para este caso, los requisitos para que ésta se pueda dar, que como vimos es que la deuda sea determinable, sea lícita, sea exigible, sea homogénea, es decir, que no estamos hablando de dos objetos diferentes, sino que estamos hablando de préstamos en dinero para ambas partes. Y algo muy importante es que ambas deudas son en este momento exigibles. Por eso es muy importante que al momento de decidir hacer transacciones y cualquier tipo de obligación que se quiera adquirir con un tercero, se verifiquen, uno, el tipo de obligación que se quiera adquirir. Dos, las condiciones para que ésta cumpla con todos los requisitos legales, regirse por el Código Civil o el Código de Comercio, dependiendo del tipo de título o valor que se vaya a negociar, el tipo de pagaré, lo que se quiera firmar, y para que ésta cumpla con todos los requisitos de la ley y para que en su momento esta pueda ser exigible, ya que si las transacciones no cumplen con los requisitos de ley, pues se puede presentar algunos problemas e inconvenientes al momento de querer exigir la obligación. Y también recordemos que en la parte de las obligaciones jurídicas existen términos como la extinción, que fue lo que vimos en este caso, que son formas para terminar las obligaciones que se han contraído con terceros. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad y espero que hayamos aprendido un poco sobre obligaciones jurídicas.